En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, leemos lo siguiente, el versículo 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, dijo Jesús: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo, y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Muchos buscaban hacer tropezar a Jesús o sorprenderle o de alguna manera desacreditarle con sus preguntas capciosas, sus preguntas trampa. Pero en todas ellas nuestro Señor salió victorioso porque Él es la sabiduría misma, Él es el Señor mismo. Él es aquel que ha dado la ley y su interpretación perfecta solo puede venir de Él. Pero uno de estos maestros de la ley le hizo esta pregunta. En otro pasaje nos dice que fue para tentarle, para ponerle a prueba. Pero le hace la pregunta de los mandamientos: ¿cuál es el más importante de todos? Hay muchos mandamientos en la Biblia y efectivamente se resumen todos ellos. La santa ley de Dios se resume en los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Pero esa ley, esas 2 tablas de la ley se resumen en estos 2 mandamientos que el Señor cita aquí. Y es que necesitamos saber qué es lo que Dios quiere. Necesitamos saber cómo debemos adorar a Dios, cómo podemos servirle, cómo podemos agradarle. Porque puesto que Él nos creó para Él, es absolutamente necesario que sepamos de qué manera podemos nosotros tener una comunión con Él, de qué manera nosotros podemos agradarle, qué demanda Él de nuestras vidas. Y es imprescindible que sea Él mismo quien nos lo diga y no la religión, no las personas, no las opiniones, no nuestro propio criterio, no nuestras propias normas y tradiciones, como ocurría tantas veces con estos fariseos, saduceos, estos religiosos profesionales, que al ver que de ninguna manera podían obedecer y cumplir este mandato del Señor, como tampoco nosotros, buscaban la manera de darle la vuelta con el fin de que pareciera más fácil lo que se pudiera conseguir con tal de subir los escalones para llegar a Dios y para agradar a Dios. Pero la ley de Dios, la santa ley de Dios, no ha sido dada como un camino para la salvación para nosotros, porque en verdad nadie podemos cumplir esto. Y si no, echemos un vistazo a ver qué quiere decir este mandamiento. El más importante, dijo Jesús, oye Israel, es la famosa Shema, escucha Israel, lo que todos debían aprender, lo que todos debían reconocer, lo que todos debían decir a sus hijos en el camino, y a sentarse y al levantarse, y en la mañana y en la noche debían repetir esto: el Señor es el único Dios. El Señor es el único Dios, no hay ningún otro fuera de Él. Esto ya de por sí nos muestra que estaba prohibida cualquier adoración o cualquier culto, cualquier confianza que no fuera Dios mismo. Entonces no hay otro Dios, no hay otro Señor, solo Dios. Y dice aquí: y por lo tanto, como Él es el único Señor, como Él es el único que Él es digno de gloria y alabanza, es el único por el cual nosotros debemos vivir y debemos entonces sustentar nuestra confianza en este mundo. Para explicar eso, para explicar qué quiere decir que Dios es el único Dios, por lo tanto es el único ser que es digno de recibir el amor, el único ser.
No hay ningún otro ser, ninguna otra criatura, no hay ninguna otra cosa. No hay nada ni nadie que pueda ocupar el lugar que solo a Dios se le debe de dar. Y por eso Jesús dijo muy claro, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y es por esto que aquí dice Jesús, este Israel es el mandamiento. Ama al Señor tu Dios con tu mente, ama al Señor tu Dios con tu alma, ama al Señor tu Dios con tus fuerzas. No dice eso. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama al Señor siempre. Esto, cuando nosotros venimos y lo miramos en lo que realmente quiere decir esta palabra, nos deja completamente bajo la condenación. Ah, amigo, pero es que tú y yo creemos que somos tan buenas personas, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras fuerzas. ¿De verdad hacemos eso? Tú y yo sabemos que nunca hemos amado a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Eso significaría que nuestras facultades debieran de estar en completa armonía, que deberían de estar dispuestas, preparadas, capacitadas para ejercernos en este amor, porque el amor que Dios demanda es exactamente el amor que Él nos da a nosotros, es decir, de la misma categoría, en el sentido de que debe de ser completo. Y todas las facultades del ser humano, todas nuestras facultades deben estar involucradas en ese amor, lo cual quiere decir que nuestras emociones, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos y por supuesto nuestras palabras y toda nuestra energía, toda nuestra voluntad, toda nuestra fuerza debe de ser entregada por completo a amar al Señor y por lo tanto agradarle a Él por encima de nuestra propia vida, por encima de la vida de otros, por encima de cualquier otra cosa. Eso está diciendo aquí. No hay que darle más vueltas, no hay que decir, bueno, sí puede ser, pero es que verás, no. Espera, Dios está diciendo aquí que todo el corazón tiene que ser para Él, toda nuestra mente tiene que ser para Él, toda nuestra alma tiene que ser para Él y todas nuestras fuerzas, en el sentido de que la totalidad de las fuerzas de nuestras capacidades deben de ser puestas en amarle a Él. Eso quiere decir que nuestra mente debe ocuparse en las cosas de Dios, centrarse en Él, usar nuestros pensamientos para Él. Quiere decir que nuestras emociones, que nuestros sentimientos, que nuestras pasiones deben de ser volcadas a Él, a amarle a Él, a sentir por Él, a desearle a Él, a buscarle a Él, a proclamarle a Él, a tenerle a Él por encima de cualquier otra cosa y a poder decir, como dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por la noche será saciada mi alma, meditando las vigilias de la noche y tantos otros salmos que nos hablan de un permanente amor por Dios mañana, tarde y noche en cada cosa. Pero verás, aunque eso es posible en cierto grado, amar al Señor nuestro Dios con todas esas facultades, claro que es más que cualquier otro sacrificio, claro que resume la ley y los profetas, por supuesto, claro que en eso consiste el reino de Dios. Pero lo que ellos no entendían, no se daban cuenta, es que es absolutamente imposible que alguien pueda cumplir el primer y gran mandamiento. Y si no puedes cumplir ni el primer ni el gran mandamiento, ¿qué va a pasar de los otros? Evidentemente menos. ¿Qué va a pasar con el siguiente cuando lo consideremos mañana, Dios mediante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La fuente del amor es Dios. Dios es amor.
El Espíritu de Dios nos transmite el amor. El Espíritu de Dios derrama ese amor, sin el cual nosotros jamás amaríamos a Dios, porque nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nosotros vivimos para nosotros mismos. Nosotros pensamos en nosotros mismos. Nosotros condicionamos nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Todo lo que somos se centra en el yo. Y como se centra en el yo, ¿de qué vamos nosotros a amar a Dios? Es absolutamente imposible. Menos mal que tenemos a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, que amó al Padre y obedeció la santa ley de Dios en todos sus extremos, en todos sus mandamientos, de manera perfecta. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, amó a Dios su Padre, amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y amó al Padre de esa manera cada instante de su vida, sin fallar ni un solo momento, ni aun en las peores circunstancias, ni aun en Getsemaní, ni aun en la cruz, ni aun delante del infierno, nuestro Señor Jesucristo, ni aun dentro del infierno, nuestro Señor Jesucristo dejó de amar al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Él es el único que podría hacerlo. Y es por eso que nosotros podemos tener vida eterna. Porque si no podemos cumplir el primer mandamiento, el más grande de todos, y no podemos amar a Dios como Él debiera, ¿crees que nos aceptará Dios? ¿Crees que de alguna manera va a aceptarnos Dios con esa obediencia de pacotilla, esa obediencia parcial, esa obediencia de plástico, esa obediencia totalmente defectuosa que le ofrecemos? ¿Crees tú, creemos nosotros, que vamos a ser justificados por ello? ¿Que de alguna manera Dios nos va a recompensar por ello? Claro que no. Solo el Padre pudo decir de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia, en el cual yo estoy muy complacido, en el cual yo tengo todo mi corazón, porque Él sí me ama. Y lo maravilloso, amigos, hermanos, es que nosotros, al venir a confiar en Cristo, al venir por la gracia de Dios y movidos por el Espíritu de Dios a ser convencidos de nuestros pecados, al venir a la cruz, ese amor perfecto del Señor Jesucristo hacia el Padre, que lo obedeció en este mundo por nosotros, siendo nuestro mediador, siendo nuestra cabeza, siendo nuestro sustituto, siendo nuestro representante, siendo nuestro segundo Adán. Él amó al Padre y lo amó de tal manera que estuvo dispuesto a obedecerle hasta lo sumo, entregarse hasta lo sumo, y lo hizo no por sí mismo, sino para nosotros, para otorgarnos esa justicia y ese perdón y esa gracia que sería imposible adquirir para nosotros. Él obedeció la santa ley de Dios y ya no tenemos miedo de esa ley, sino más bien bendecimos esa ley, porque esa ley en Cristo ahora ya nos ha justificado. La maldición de la ley: maldito todo aquel que no obedeciere todos los mandamientos de la ley para hacerlo. Esa maldición ya la tenemos nosotros, la teníamos sobre nuestras cabezas pendiendo como una espada que nos iba a destruir, pero en Jesucristo Él ha obedecido, el Padre ha sido agradado por completo. La santa ley de Dios, amar a Dios ahora es posible con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, aunque no tengamos todas las facultades en orden, aunque todavía no podamos amarle así. Habrá un día, y se acerca ese día en el que podremos amarle a Él de esa manera, porque la justicia de Cristo ya la tenemos, pero habrá un día en que Dios nos va a capacitar para ello, cuando resucitados, transformados por completo, con nuestro nuevo corazón ya dispuesto al 100%, podamos entonces amar al Señor, nuestro Dios, y al prójimo como nosotros mismos, amarle con todo el ser. En ese momento seremos verdaderamente dichosos, verdaderamente felices. Vamos a orar a Dios para darle gracias por nuestro Señor Jesucristo, que sí obedeció esta ley, y a pedirle que nos ayude a amarle. Vengamos al Señor un momento. Gloria y alabanza
sea por siempre a ti, Señor Jesucristo, por haber obedecido esta ley perfecta, esta ley maravillosa, esta ley justa, pero que nosotros por nuestro pecado jamás podremos obedecer. Pero gracias, Jesús, que tú lo hiciste por nosotros, y ahora por medio de tu Espíritu nos impulsas a amarte a ti, porque tú eres el único Señor, a amarte a ti, Padre, por medio de tu Hijo y en el poder de tu bendito Espíritu Santo. Ayúdanos a hacerlo, para que podamos también obedecerte como fruto de ese amor. En el nombre de Cristo. Amén. Amigos, nos vamos a encontrar mañana, Dios mediante, y seguiremos pensando en este gran mandamiento, el segundo, que es semejante a este. Un abrazo para todos, que el Señor nos cuide y nos guarde y seguimos en comunión con Él. Ánimo y vamos a amar al Señor entonces. Hasta mañana.